Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Esta vez les vamos a traer una serie de instrucciones o pruebas, vamos a llamarlas entre comillas de laboratorio. Es para probar solamente algunas cosas. Primero, vamos a probar la capacidad de solvencia que tiene el agua sobre la tinta, la capacidad que tiene el alcohol isopropílico, cómo actúa en la tinta, la capacidad que tiene limpiador o los que multiuso, los removedores de grasa, de manchas difíciles, que dicen que no dañan pintura ni telas, pero vamos a usarlas también en esto y ver cómo reacciona la tinta sobre la superficie de vidrio, y también cómo reacciona el limpiador sobre la tinta misma. Y también vamos a usar limpia vidrio, que como ya les he dicho en otros videos, en sus componentes tiene amonio y alcohol isopropílico, y tiene otro componente. También vamos a probar lo que es el limpiador de pocetas o de cañería, que su componente principal es ácido clorhídrico. Muchas personas me han comentado por qué no podemos usar ácido en los cabezales. Ok, vamos a responder cada una de esas. ¿Cuál de todos ellos es el más adaptado, el más recomendado para limpiar los cabezales? Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la intención del video? Vamos a regar estos puntos de tinta que tenemos acá, los vamos a extender sobre la superficie del vidrio, y vamos a esa extensión de tinta le vamos a agregar los diferentes solventes que ya mencioné antes. Luego, pasados 2 minutos, dejamos que el solvente actúe sobre la tinta 2 minutos. Luego de eso, le vamos a pasar un papel tapizante para limpiar. A todo le vamos a hacer el mismo procedimiento. Ahora, ¿cuál es el fin? La cantidad de tinta que quede adherida sobre el vidrio, que no pueda pasar el tapiz, entonces ahí vamos a ver la acción o la fuerza de cada uno de los líquidos que vamos a probar. Ejemplo, vamos a extender esta tinta. Vamos a extender esta tinta. Ok, vamos a extender esa tinta. Vamos a esperar por lo menos 2 minutos. Vamos a esperar 2 minutos antes de que podamos entonces pasarle el tapiz. Vamos a pasar primero la tinta sola, la tinta solita, sin echarle ningún tipo de líquido solvente, para ver cómo actúa entonces cada limpiador. Empecemos con el temporizador. Ok, 2 minutos. Ok, después de llegar el temporizador, vamos entonces a pasar lo que es el papel tapizante, el papel limpiador. Vemos cómo queda la tinta. Regada sobre el vidrio. O sea que aún con un papel no lo podemos limpiar. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Lo que quiero saber es cuál es el líquido más indicado para limpiar nuestros cabezales o algún derrame de tinta en nuestras impresoras. Partiendo desde aquí, vamos a empezar entonces con el agua destilada. Para de una vez por todas dejar este tema bien claro para todos, porque siempre me han preguntado qué uso: alcohol, agua destilada, cuánto porcentaje de uno, cuánto porcentaje del otro. Entonces en este video vamos a explicar muy bien usando cada solvente que hay en su supermercado y viendo cómo actúa cada uno sobre las tintas que tenemos aquí sobre este vidrio de prueba. Vamos a empezar entonces con lo que es
el agua destilada. ¿Qué es el agua destilada? Vamos a usar a lo menos unos 5 goticas por cada color, y lo vamos a dejar 2 minutos. Ok, entonces empezamos. Cuenta regresiva, 2 minutos, dejando que el solvente actúe. Ok, ya tenemos los 2 minutos cumplidos. Ahora vamos a pasar lo que es un pedacito de tela tapizante para limpiar la superficie del vidrio que hemos usado. ¿Está? Ahí está. Ok. Ok, lo que quiero dejar en claro es, fíjense los restos de tinta que han quedado sobre el vidrio. Esos restos de tinta es lo que no puede disolver, o lo que no tiene la acción completa, el agua en la tinta. De manera que si queremos limpiar un cabezal o cualquier cosa con agua, queremos limpiar esta tinta, debemos aplicarle más cantidad de la que ya le hemos aplicado. Muy bien, ahora vamos a probar. Vamos a agregarle alcohol isopropílico, de esos que venden en nuestras farmacias. Igualmente, 1, 2, 3, 5. Veamos que es alcohol isopropílico al 70%. Fíjense cómo está actuando entonces la tinta. Vamos a poner el temporizador andando. Ok, entonces al terminado el temporizador vemos una cosa que es muy interesante. Realmente funcionó. Fíjense cómo funciona el alcohol. El alcohol disipó, o como dice el título de este video, como ha disuelto la tinta en su totalidad. Pero bueno, hagamos entonces la prueba, porque lo que sí quiero decirles algo, chicos, es que el alcohol se evaporiza muy rápido, quedando igualmente la tinta intacta. Vamos a ver. Empecemos entonces con el amarillo. Ok. Con este. Bastante bien. Bastante bien. Pero fijémonos que todavía queda bastantes restos de tinta. Ok, ahora pasemos entonces al siguiente, un limpiador multiuso, removedor de grasa, manchas difíciles que no daña ni tela ni pintura. Eso es uno de lo que podemos conseguir. Fijémonos. Ok,
que podemos conseguir en supermercado. Removedor de uso, tal y tal y tal. Ok, vamos con ese entonces.